Bienvenidos a un nuevo viaje literario en Audiomentores. Hoy exploraremos un libro fascinante de Stefan Zweig, titulado Fouché. A través de sus páginas, nos adentraremos en la vida de uno de los personajes más intrigantes de la historia de Francia, Joseph Fouché. Un hombre que, con su astucia y ambición, supo moverse entre las sombras del poder, jugando un papel crucial durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Este relato no solo es una biografía, sino también una reflexión sobre la moralidad, la lealtad y la traición. A lo largo de 14 capítulos, descubriremos los matices de su personalidad y sus complejas decisiones que marcaron el destino de toda una nación. Capítulo 1. El ascenso de Fouché. Joseph Fouché nació en 1759, en una familia modesta del pueblo de Pellerin, en el norte de Francia. Su origen humilde no indicaba que se convertiría en una de las figuras más influyentes y complejas de la historia de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. A pesar de su origen, desde joven demostró un intelecto destacado, con una capacidad para el análisis y la política que pronto llamó la atención de aquellos que, como él, veían en el caos revolucionario una oportunidad. Fouché comenzó su carrera en el seminario, donde estudió para convertirse en sacerdote. Pero la Revolución Francesa, con sus promesas de libertad e igualdad, cambió su vida de manera irreversible. En lugar de seguir el camino de la religión, se unió a las ideas revolucionarias, una decisión que marcaría el resto de su existencia. Desde sus primeros días como revolucionario, Fouché se destacó por su astucia y pragmatismo. Mientras otros líderes de la revolución abrazaban ideales radicales, él se mantenía alejado de las emociones y las promesas utópicas. Fouché sabía que, en tiempos de cambio, lo que importaba no eran los ideales, sino la habilidad para adaptarse y aprovechar las circunstancias a su favor. Al principio, su influencia fue modesta. Se unió al Comité de Seguridad Pública, donde su trabajo lo llevó a gestionar temas relacionados con la seguridad y el control social. En este contexto, Fouché desarrolló una reputación como un hombre de acción, dispuesto a tomar decisiones difíciles, incluso si éstas rozaban los límites de la moralidad. Lo que diferenciaba a Fouché de otros políticos de la Revolución era su capacidad para ver más allá de la ideología. Mientras muchos de sus compañeros se veían atrapados por las luchas internas entre facciones, él se mantenía tranquilo y calculador, dispuesto a aliarse con cualquiera que le permitiera avanzar en su carrera. Fouché entendía que el poder no se trataba solo de principios, sino de supervivencia. Durante este periodo, Fouché también mostró su habilidad para ganar la confianza de personajes clave dentro del gobierno revolucionario, lo que le permitió ascender rápidamente. Sin embargo, su habilidad para manipular las situaciones a su favor también le generó enemigos. Mientras él seguía ascendiendo, muchos lo veían como un hombre peligroso y traicionero, capaz de sacrificar a quienes considerara prescindibles. Pero lo que más caracterizó a Fouché en sus primeros años fue su discreción. A diferencia de muchos otros revolucionarios que buscaban la fama y la gloria, Fouché se mantenía en las sombras, prefiriendo las intrigas y la gestión en segundo plano. Era un hombre que sabía cuándo actuar y cuándo retirarse, lo que lo hizo aún más peligroso. Con el paso del tiempo, su ambición no tenía límites. Fouché entendió que, en un país fracturado como Francia, las oportunidades para obtener poder eran muchas. Solo se necesitaba el momento adecuado para actuar. El joven Fouché había logrado lo que muchos pensaban imposible: pasar de ser un sacerdote sin futuro a convertirse en uno de los hombres más poderosos del nuevo régimen. Este capítulo marca el inicio de la carrera de Fouché como un hombre dispuesto a aprovechar cualquier circunstancia, a saltar sobre cualquier obstáculo, con tal de mantener su posición. Mientras el país se desmoronaba a su alrededor, él entendía que, a pesar de las revoluciones, las guerras y las traiciones, siempre había espacio para un hombre que pudiera adaptarse y sobrevivir. Capítulo 2. La Revolución Francesa. El hombre de la Comuna. La Revolución Francesa estaba en pleno auge, y con ella, un nuevo orden político comenzaba a formarse. En este contexto, la figura de Joseph Fouché comenzaba a adquirir más relevancia. Después de haberse destacado como un ferviente defensor de los principios revolucionarios, Fouché fue nombrado en 1793 como miembro del Comité de Seguridad Pública, la poderosa institución encargada de proteger a la revolución de sus enemigos internos y externos. Fouché, a pesar de su origen humilde, pronto demostró que su verdadera lealtad no residía en las causas ideológicas, sino en su capacidad para adaptarse a la situación política de forma pragmática.
Mientras otros revolucionarios se llenaban de fervor y emoción, Fouché, en su frialdad calculadora, entendía que el único principio que realmente importaba era el poder. Con su llegada al comité, Fouché asumió el cargo de comisario de la República en diversas regiones, con el mandato de asegurar la seguridad y el orden. Fue en este contexto donde su astucia realmente floreció. En lugar de recurrir a la brutalidad de otros líderes revolucionarios, Fouché se dedicó a eliminar cualquier forma de oposición de manera meticulosa y precisa, usando la información y las relaciones en las sombras. No actuaba solo a través de la violencia. También entendía el valor de los rumores, de la desinformación y de las alianzas ocultas. A través de su control sobre la policía, Fouché instauró una red de espionaje que le permitió mantenerse al tanto de todos los movimientos contrarrevolucionarios, tanto dentro como fuera de la República. Este control le otorgó una posición privilegiada en la revolución, aunque nunca buscó destacarse en público. Al contrario, prefería permanecer en las sombras, un hombre en la penumbra que manejaba los hilos del poder desde atrás. Mientras tanto, la revolución avanzaba con una violencia inusitada. El régimen del Comité de Seguridad Pública, bajo el liderazgo de Robespierre, emprendió la temida Revolución del Terror. Durante este periodo, miles de personas fueron ejecutadas, acusadas de ser traidoras de la causa revolucionaria. Sin embargo, mientras otros revolucionarios mostraban su entusiasmo por las ejecuciones y la justicia revolucionaria, Fouché siempre se mantuvo distante, preocupado solo por la supervivencia y el equilibrio del poder. Lo que más sorprendió a quienes lo rodeaban era la frialdad con la que Fouché veía la vida humana. Para él, la revolución no era una causa de liberación del pueblo, sino simplemente un escenario donde se jugaban fuerzas que él debía gestionar. No dudaba en eliminar a cualquier persona que pudiera convertirse en una amenaza para su posición, sin importar su ideología o lealtad. Para Fouché, todo era parte de un juego político, y en este juego, solo sobrevivían los más adaptables. Fouché jugaba con las emociones y temores de los revolucionarios como un hábil estratega. Sabía cuándo debía mostrar su lealtad a los más poderosos y cuándo debía tomar distancia. Mientras otros caían en la guillotina, él se mantenía firme, demostrando que su verdadera lealtad estaba con el poder mismo, no con la ideología de la revolución. En este capítulo, Fouché ya se perfila como un hombre cuyo principal objetivo es consolidar su poder. El miedo, el control y la manipulación de la información son sus herramientas, y las utiliza con una destreza que lo convierte en una figura central dentro del panorama político de la Revolución Francesa. Aunque Fouché era un hombre del pueblo, nunca dejó que los ideales revolucionarios le nublaran el juicio. A medida que la revolución continuaba, su posición en la estructura de poder se fortalecía. A pesar de ser un hombre de las sombras, de las intrigas y los movimientos ocultos, Fouché sabía que en tiempos de convulsión política, ser un espectador distante podía ser más útil que ser un ferviente defensor de una causa. Este capítulo nos permite adentrarnos en la mente de Fouché, un hombre que veía en la revolución no una lucha por la libertad, sino una oportunidad para obtener poder, algo que perseguiría sin descanso durante los próximos años. Capítulo 3. La seguridad del Estado y los terroristas. En el tercer capítulo, Fouché asume un papel cada vez más crucial en la administración revolucionaria, especialmente en lo relacionado con la seguridad del Estado. Después de su nombramiento como comisario de la República y su participación activa en la represión de los enemigos de la revolución, su figura se convierte en indispensable. Fouché sabía que, para asegurar su supervivencia en un régimen donde las lealtades cambiaban con la velocidad de los vientos, debía mantener el control absoluto sobre la información y los movimientos dentro y fuera del país. En plena era del terror, la República Francesa se encontraba en una constante lucha por su supervivencia. La oposición no solo venía de las potencias extranjeras, sino también de los propios franceses que se oponían al régimen. Los enemigos del pueblo eran considerados traidores, y Fouché estaba decidido a erradicarlos de cualquier forma posible. Sin embargo, lo que diferenciaba a Fouché de otros comisarios de seguridad era su profunda comprensión de la psicología humana, especialmente cuando se trataba de sembrar el miedo entre sus enemigos. Fouché, como ministro de policía, supervisaba una vasta red de espías que infiltraba todas las esferas de la vida francesa. Los ciudadanos, desde los aristócratas hasta los revolucionarios más fervientes, vivían con la constante amenaza de ser denunciados como traidores. Fouché, en su afán de consolidar el poder de la revolución, no solo controlaba la represión política, sino que también usaba la paranoia para fortalecer su propia posición.
Una de las estrategias más efectivas de Fouché era crear un ambiente de desconfianza generalizada. Para él, un pueblo temeroso era un pueblo fácil de controlar. No solo organizaba redadas, arrestos y ejecuciones públicas, sino que también alimentaba rumores sobre conspiraciones ficticias. Con esto, sembraba el pánico en la población y mantenía su red de espías a máxima potencia. A los ojos de la gente, el gobierno revolucionario era sinónimo de terror, pero Fouché entendía que el terror era, en última instancia, una herramienta de poder. Si lograba que todos temieran lo peor, nadie se atrevería a desafiar su autoridad. La seguridad del Estado no solo se trataba de vigilar a los enemigos externos, sino también de controlar el desorden interno. Durante este periodo, muchas facciones revolucionarias comenzaron a competir por el control político, y Fouché jugó un papel fundamental al alinear su poder con los intereses más fuertes del momento. Lo que en un principio había sido su lealtad a la revolución se transformó en una lealtad a la supervivencia personal. Su única constante era el control de la policía y la manipulación de las circunstancias para su propio beneficio. En un momento de gran tensión, cuando Robespierre comenzó a perder poder, Fouché no dudó en actuar. Sabía que Robespierre y su Comité de Seguridad Pública estaban llevando a la revolución hacia una senda peligrosa. Fouché no compartía el fervor radical de Robespierre y los jacobinos, y por ello, supo que el momento de moverse estaba cerca. De forma calculada y precisa, Fouché comenzó a trabajar en la caída de su antiguo aliado, alineándose con aquellos que querían frenar el terror. Cuando llegó el momento, Fouché se presentó como un líder moderado, en contraposición a la extrema radicalidad de Robespierre. Su habilidad para cambiar de bando con facilidad lo mantuvo fuera de la guillotina, y al mismo tiempo, le permitió asegurar su propia posición. Durante este proceso, mostró una de sus características más destacadas, la capacidad de mantenerse al margen de los conflictos, observando desde las sombras y esperando el momento adecuado para actuar. En este capítulo, la figura de Fouché se revela como la de un hombre pragmático que comprende perfectamente que, en tiempos de revolución, lo único que importa es sobrevivir. La lealtad, la ideología y los principios son secundarios cuando se trata de consolidar el poder. La revolución no es para Fouché un movimiento idealista, sino una oportunidad para avanzar en su carrera política, utilizando la represión y el miedo como herramientas principales. Fouché se convirtió en el artífice del poder a través de la vigilancia, el espionaje y la manipulación. Su red de informantes y espías le permitió mantenerse al tanto de todo lo que ocurría en la sociedad francesa, lo que le dio una ventaja estratégica sobre sus enemigos. Sin embargo, en su mundo, la lealtad era un bien escaso y volátil. En su afán por consolidarse como una figura insustituible, Fouché sabía que, al final, la política era un juego de supervivencia, y él estaba dispuesto a jugarlo como nadie más. Capítulo 4: La caída de Robespierre y el juego de poder. El 9 de Thermidor, 27 de julio de 1794, el equilibrio de poder en la Revolución Francesa dio un giro inesperado. En una serie de acontecimientos que culminaron con la caída de Robespierre, el hombre que había encabezado el Comité de Seguridad Pública y se había erigido como el líder del terror, Fouché se encontró ante una oportunidad única para consolidar aún más su poder. Fouché, siempre observador y calculador, se había mantenido alejado del furor radical de Robespierre, a pesar de haber sido inicialmente aliado del Comité de Seguridad Pública. Mientras los jacobinos radicales lideraban el proceso de purgas, arrestos y ejecuciones, Fouché tomaba nota, evaluando la situación y esperando el momento adecuado para actuar. No era un hombre de excesos ni de fanatismo. Su lealtad estaba dirigida solo a una cosa: el poder. Durante el periodo del terror, Fouché había sido un elemento fundamental en la maquinaria de represión, pero al mismo tiempo se mantenía alejado de las decisiones más extremas. Su control sobre la policía y su red de espionaje fueron claves para asegurarse de que cualquier posible amenaza a su poder fuera sofocada sin que él mismo apareciera como el villano. Con el tiempo, Fouché se dio cuenta de que Robespierre, quien hasta entonces había sido la figura dominante en la revolución, estaba comenzando a perder apoyo. La misma brutalidad que había empleado para mantener el control sobre la República comenzaba a volverse en su contra. Fouché, en su fría racionalidad, comprendió que el líder radical estaba al borde de la caída. La revolución ya no era un proceso en el que la mayoría de los franceses creyeran. Los excesos de Robespierre y sus aliados habían sembrado desconfianza y miedo, no solo entre los enemigos del régimen, sino también dentro de los mismos jacobinos. El momento decisivo llegó cuando,
En un clima de tensión creciente, Robespierre y sus seguidores fueron arrestados. Fouché, aunque no estaba en primera línea de este golpe, sabía que debía alinearse con los vencedores. Para él, la caída de Robespierre era solo un paso más en su propio ascenso. El hombre que, durante meses, había jugado a ser el protector de la revolución, ahora veía cómo su poder se desmoronaba ante la frialdad política de Fouché. Mientras Robespierre y sus seguidores eran llevados al cadalso, Fouché, desde su puesto de comisario de policía, se aseguraba de que el orden fuera restaurado, pero siempre con el ojo puesto en el futuro. Si bien sus acciones no eran siempre las más populares, su pragmatismo lo hacía inmune a la condena pública. La caída de Robespierre dejó un vacío de poder, y Fouché no dudó en aprovechar la oportunidad. En lugar de tomar una posición extrema, Fouché se presentó como un líder moderado, un hombre capaz de guiar la revolución hacia la estabilidad. En un momento en que el pueblo francés deseaba un cambio en la dirección del régimen, Fouché se mostró como el único capaz de devolver el orden sin caer en los excesos de los anteriores gobiernos. Su habilidad para navegar entre los distintos sectores de la revolución le permitió mantenerse en el poder, mientras que otros, más ideológicos y apasionados, perdían la cabeza. La caída de Robespierre marcó, de alguna manera, el final de una era en la Revolución Francesa, pero para Fouché, era el inicio de su ascenso como una de las figuras clave de la nueva política francesa. Mientras que el resto de la nación estaba en shock tras la ejecución de los más radicales, Fouché se encontraba ya listo para reconfigurar el panorama político y asegurar que su propia influencia fuera cada vez mayor. A través de su juego de poder, Fouché no solo se presentó como un hombre moderado y capaz de devolver la calma, sino que también se ganó la confianza de aquellos que antes lo habían considerado un hombre peligroso. Este capítulo es un testimonio de su astucia. Mientras otros se dejaban arrastrar por los vientos ideológicos, él navegaba entre las corrientes, siempre mirando hacia el horizonte y esperando el momento justo para tomar el control. Con la caída de Robespierre, la Revolución Francesa daba paso a una nueva etapa, una etapa en la que Fouché jugaría un papel central en la construcción del nuevo orden. Mientras otros luchaban por principios y por la justicia, él solo luchaba por mantenerse en el poder. En el juego de la revolución, la única regla que Fouché respetaba era la de la supervivencia. Capítulo 5. El directorio. El ascenso de un hábil manipulador. Con la caída de Robespierre y el fin del terror, la Revolución Francesa entró en una nueva fase, el directorio. Este nuevo gobierno, que reemplazó el régimen jacobino, se caracterizó por la inestabilidad política, la corrupción y una crisis económica que se agravaba día a día. Sin embargo, para Joseph Fouché, el directorio representaba una oportunidad dorada para consolidar aún más su poder. Fouché, como siempre, no se dejaba llevar por las ideologías de turno, sino que utilizaba las circunstancias para avanzar en su carrera. A lo largo de la revolución, Fouché había demostrado ser un hombre pragmático, con una increíble capacidad para adaptarse a cualquier cambio de poder. Mientras otros seguían luchando por los ideales revolucionarios, Fouché se mantenía firme en su único principio, la supervivencia y el control. Ahora, con el directorio en el poder, Fouché se encontraba en una posición privilegiada para jugar su juego político. A pesar de que el directorio estaba compuesto por un grupo de 5 directores que compartían el poder ejecutivo, el país seguía sumido en el caos. La guerra con las potencias extranjeras continuaba, y el hambre y la pobreza azotaban a las clases bajas. En medio de este desorden, Fouché se convirtió en el ministro de Policía, una posición que le otorgaba un enorme poder sobre la seguridad interna del país. Como ministro de Policía, Fouché utilizó su habilidad para manipular la información, controlar la policía y, sobre todo, desestabilizar a sus rivales políticos. Mientras los directores luchaban entre sí por el control del gobierno, Fouché mantenía una actitud distante y calculadora. No se comprometía con ninguno de ellos de manera abierta, sino que prefería mantenerse como un árbitro silencioso, que utilizaba sus recursos y su red de espías para influir en las decisiones del directorio. En este capítulo, se observa cómo Fouché, al igual que en épocas anteriores, se dedica a sembrar desconfianza entre sus enemigos. A través de rumores, intrigas y el uso de la violencia selectiva, Fouché se aseguraba de que aquellos que pudieran ser una amenaza para su poder fueran eliminados. Para él, la revolución ya no era una lucha por la libertad, sino un campo de batalla en el que él, con su astucia y su control de la policía, podía ejercer una influencia determinante. Aunque el directorio estaba comprometido con el mantenimiento de los principios revolucionarios,
En la práctica no lograba imponer un gobierno efectivo. La corrupción era rampante, y los políticos se veían más interesados en sus propios intereses personales que en el bienestar de la nación. Fouché, con su carácter frío y calculador, sabía que este era un terreno fértil para maniobrar. A medida que los conflictos internos del directorio aumentaban, Fouché se fue posicionando como una figura clave dentro de la política francesa. Además de su manipulación política interna, Fouché también tuvo que lidiar con las amenazas externas, principalmente de las monarquías europeas, que seguían buscando la restauración del antiguo régimen. La guerra con las potencias extranjeras representaba un desafío adicional, y el ministro de Policía sabía que mantener el orden interno era esencial para no darles una excusa para intervenir. Por ello, Fouché se dedicó a reforzar el control del gobierno sobre el pueblo, utilizando la represión cuando era necesario, pero siempre sin dejar de lado su estrategia de manipulación. A pesar de su aparente desapego por los ideales de la revolución, Fouché nunca perdió de vista el objetivo de asegurar su propia supervivencia. En un régimen político tan volátil y cambiante, Fouché comprendió que la única manera de mantenerse en el poder era a través de una serie de alianzas estratégicas y manipulaciones inteligentes. Mientras el directorio se desmoronaba bajo el peso de sus propios problemas, Fouché aprovechaba cualquier oportunidad para consolidar su influencia. Este capítulo revela la figura de Fouché como un maestro en el arte de la política de las sombras. Si bien otros líderes buscaban la gloria a través de la visibilidad y la acción pública, Fouché sabía que su poder residía en su habilidad para influir desde las sombras. No importaba si el directorio era un gobierno corrupto y frágil, lo que importaba para Fouché era su habilidad para estar presente en cada movimiento, sin ser visto, pero siempre influenciando los resultados. La revolución había dado paso a un nuevo régimen, pero Fouché había logrado mantenerse relevante. No era un hombre que luchara por principios, sino por poder. El directorio, aunque parecía ser una oportunidad para la estabilidad, se encontraba tan dividido y desorganizado que Fouché pudo seguir manipulando la situación para su propio beneficio. Su control sobre la policía, su red de espías y su capacidad para desestabilizar a sus rivales hicieron de Fouché una pieza clave en la política de la postrevolución. En 1799, el directorio se encontraba en sus últimos estertores. La inestabilidad política y económica, la corrupción interna y la presión de las potencias extranjeras habían dejado al gobierno revolucionario al borde del colapso. Fue en este momento de crisis cuando Napoleón Bonaparte, un hombre de gran ambición y astucia, aprovechó la situación para dar un golpe de Estado y convertirse en el líder de Francia. Con el ascenso de Napoleón, Fouché, siempre atento a los cambios de poder, se vio ante una nueva oportunidad para consolidar aún más su influencia. Napoleón, quien había demostrado ser un líder militar formidable, no era ajeno al clima de desorden que azotaba a Francia. A diferencia de los revolucionarios que seguían luchando por principios, Napoleón era un hombre práctico, dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para lograr sus fines. Para él, el caos de la revolución había sido una oportunidad para ascender, y ahora que estaba en el poder, buscaba estabilizar el país. Pero en este nuevo panorama, Fouché entendía que la clave para sobrevivir era adaptarse a las circunstancias. En un principio, Fouché y Napoleón parecían tener una relación mutuamente beneficiosa. Fouché, que había sido un ministro clave durante la revolución, ahora ocupaba el cargo de ministro de policía bajo el régimen napoleónico. Este puesto le otorgaba un control considerable sobre la seguridad del Estado y la represión de cualquier amenaza a la nueva autoridad. Por otro lado, Napoleón, quien necesitaba consolidar su poder y garantizar la estabilidad interna, comprendía que Fouché era un hombre valioso por su capacidad para mantener el orden a través de la represión y el espionaje. Sin embargo, a pesar de esta alianza inicial, la relación entre Napoleón y Fouché estuvo marcada por la desconfianza mutua. Fouché, que siempre había sido un hombre pragmático, no dudaba en reconocer que la ambición de Napoleón podría poner en peligro su propio poder. Napoleón, por su parte, desconfiaba de Fouché, sabiendo que el ministro de policía era un hombre de doble cara, capaz de traicionar a cualquier aliado si eso le servía para mantener su posición. En el contexto de la revolución, Fouché había aprendido a jugar con las lealtades cambiantes y a usar la intriga política para su propio beneficio. Ahora, con Napoleón en el poder, Fouché veía cómo el nuevo emperador se establecía como una figura autoritaria, pero con la necesidad de construir un consenso que le permitiera gobernar. Aunque Napoleón controlaba el ejército y el gobierno, Fouché seguía siendo un hombre esencial para el mantenimiento del orden interno.
Durante este periodo, Fouché continuó utilizando su red de espías y su influencia sobre la policía para mantener el control, no solo sobre los enemigos internos, sino también sobre los sectores más radicales que aún soñaban con la República. En la administración de Napoleón, Fouché jugó un papel clave en la vigilancia de los antiguos revolucionarios y de aquellos que podrían representar una amenaza para el nuevo régimen imperial. Napoleón, a pesar de su poder, necesitaba asegurarse de que su gobierno estuviera protegido de cualquier conspiración o resistencia. Fouché, por lo tanto, se convirtió en el hombre de confianza de Napoleón en cuestiones de seguridad interna, manteniendo bajo control a los opositores y garantizando que la disidencia fuera sofocada rápidamente. Pero las ambiciones de Fouché no se limitaban a su puesto como ministro de policía. Sabía que, en el mundo político de la Revolución, todo podía cambiar en un instante. A lo largo de su carrera, había visto cómo las figuras que se consideraban invencibles caían de un momento a otro. Así que, aunque su lealtad al nuevo emperador parecía firme, Fouché no dejaba de observar y analizar cada movimiento de Napoleón. Sabía que, en la lucha por el poder, solo los más astutos podían sobrevivir. El sexto capítulo de Fouché revela una de las características más fascinantes de su personalidad: su capacidad para jugar en todos los frentes. Mientras Napoleón consolidaba su poder y preparaba su ascenso como emperador, Fouché seguía siendo una pieza clave en la política interna de Francia. Sin embargo, su lealtad a Napoleón no era absoluta, y las tensiones entre ambos hombres, que más tarde se harían evidentes, comenzaban a gestarse. Fouché, como siempre, estaba listo para adaptarse a los cambios y sacar provecho de cualquier circunstancia. La relación entre Napoleón y Fouché era una de conveniencia mutua, pero también de desconfianza. Fouché, al igual que Napoleón, entendía que el poder era efímero y que la supervivencia solo estaba garantizada para aquellos que sabían cómo manejar las traiciones y las alianzas. A medida que avanzaba el ascenso de Napoleón, Fouché se mantenía en las sombras, observando y esperando el momento adecuado para asegurarse de que su propio destino estuviera sellado, sin importar lo que sucediera con el emperador. Capítulo 6: El ascenso de Napoleón, Fouché y la nueva realidad. En 1799, el Directorio se encontraba en sus últimos estertores. La inestabilidad política y económica, la corrupción interna y la presión de las potencias extranjeras habían dejado al gobierno revolucionario al borde del colapso. Fue en este momento de crisis cuando Napoleón Bonaparte, un hombre de gran ambición y astucia, aprovechó la situación para dar un golpe de Estado y convertirse en el líder de Francia. Con el ascenso de Napoleón, Fouché, siempre atento a los cambios de poder, se vio ante una nueva oportunidad para consolidar aún más su influencia. Napoleón, quien había demostrado ser un líder militar formidable, no era ajeno al clima de desorden que azotaba a Francia. A diferencia de los revolucionarios que seguían luchando por principios, Napoleón era un hombre práctico, dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para lograr sus fines. Para él, el caos de la revolución había sido una oportunidad para ascender, y ahora que estaba en el poder, buscaba estabilizar el país. Pero en este nuevo panorama, Fouché entendía que la clave para sobrevivir era adaptarse a las circunstancias. En un principio, Fouché y Napoleón parecían tener una relación mutuamente beneficiosa. Fouché, que había sido un ministro clave durante la Revolución, ahora ocupaba el cargo de ministro de policía bajo el régimen napoleónico. Este puesto le otorgaba un control considerable sobre la seguridad del Estado y la represión de cualquier amenaza a la nueva autoridad. Por otro lado, Napoleón, quien necesitaba consolidar su poder y garantizar la estabilidad interna, comprendía que Fouché era un hombre valioso por su capacidad para mantener el orden a través de la represión y el espionaje. Sin embargo, a pesar de esta alianza inicial, la relación entre Napoleón y Fouché estuvo marcada por la desconfianza mutua. Fouché, que siempre había sido un hombre pragmático, no dudaba en reconocer que la ambición de Napoleón podría poner en peligro su propio poder. Napoleón, por su parte, desconfiaba de Fouché, sabiendo que el ministro de policía era un hombre de doble cara, capaz de traicionar a cualquier aliado si eso le servía para mantener su posición. En el contexto de la revolución, Fouché había aprendido a jugar con las lealtades cambiantes y a usar la intriga política para su propio beneficio. Ahora, con Napoleón en el poder, Fouché veía cómo el nuevo emperador se establecía como una figura autoritaria, pero con la necesidad de construir un consenso que le permitiera gobernar. Aunque Napoleón controlaba el ejército y el gobierno, Fouché seguía siendo un hombre esencial para el mantenimiento del orden interno. Durante este periodo,
Fouché continuó utilizando su red de espías y su influencia sobre la policía para mantener el control, no solo sobre los enemigos internos, sino también sobre los sectores más radicales que aún soñaban con la República. En la administración de Napoleón, Fouché jugó un papel clave en la vigilancia de los antiguos revolucionarios y de aquellos que podrían representar una amenaza para el nuevo régimen imperial. Napoleón, a pesar de su poder, necesitaba asegurarse de que su gobierno estuviera protegido de cualquier conspiración o resistencia. Fouché, por lo tanto, se convirtió en el hombre de confianza de Napoleón en cuestiones de seguridad interna, manteniendo bajo control a los opositores y garantizando que la disidencia fuera sofocada rápidamente. Pero las ambiciones de Fouché no se limitaban a su puesto como ministro de policía. Sabía que, en el mundo político de la Revolución, todo podía cambiar en un instante. A lo largo de su carrera, había visto cómo las figuras que se consideraban invencibles caían de un momento a otro. Así que, aunque su lealtad al nuevo emperador parecía firme, Fouché no dejaba de observar y analizar cada movimiento de Napoleón. Sabía que, en la lucha por el poder, solo los más astutos podían sobrevivir. El sexto capítulo de Fouché revela una de las características más fascinantes de su personalidad, su capacidad para jugar en todos los frentes. Mientras Napoleón consolidaba su poder y preparaba su ascenso como emperador, Fouché seguía siendo una pieza clave en la política interna de Francia. Sin embargo, su lealtad a Napoleón no era absoluta, y las tensiones entre ambos hombres, que más tarde se harían evidentes, comenzaban a gestarse. Fouché, como siempre, estaba listo para adaptarse a los cambios y sacar provecho de cualquier circunstancia. La relación entre Napoleón y Fouché era una de conveniencia mutua, pero también de desconfianza. Fouché, al igual que Napoleón, entendía que el poder era efímero y que la supervivencia solo estaba garantizada para aquellos que sabían cómo manejar las traiciones y las alianzas. A medida que avanzaba el ascenso de Napoleón, Fouché se mantenía en las sombras, observando y esperando el momento adecuado para asegurarse de que su propio destino estuviera sellado, sin importar lo que sucediera con el emperador. Capítulo 7. La inestabilidad de la relación. Fouché y Napoleón. A pesar de la conveniencia mutua que marcaba la alianza entre Fouché y Napoleón, las tensiones entre ambos hombres se fueron haciendo más evidentes a medida que avanzaba la consolidación del poder napoleónico. Fouché, como ministro de policía, tenía un poder considerable sobre la seguridad interna del imperio, pero la naturaleza desconfiada de Napoleón comenzaba a erosionar esa relación. Mientras el emperador buscaba consolidar su imperio y asegurar su dominio sobre Europa, Fouché, siempre ambicioso, no dejaba de observar las oportunidades que podían surgir de una relación con altibajos. La relación entre ambos hombres había comenzado con una alianza basada en la necesidad mutua. Fouché, con su vasta red de espías, era indispensable para garantizar la estabilidad interna del nuevo imperio. Napoleón, por su parte, necesitaba el control de las fuerzas de seguridad para poder imponer su autoridad y mantener a raya a los enemigos internos y externos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Fouché se dio cuenta de que su posición de poder era peligrosa y que Napoleón, un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta, no aceptaría fácilmente a alguien que tuviera tanto control sobre el aparato estatal. Fouché había sido un hombre que siempre se movió en las sombras, manejando la información y la represión con una destreza excepcional. Sin embargo, su pragmatismo y su capacidad para adaptarse a los cambios políticos también le daban la habilidad de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Con Napoleón, sin embargo, no era suficiente simplemente ser útil para el régimen. Fouché entendía que Napoleón estaba interesado en consolidar un imperio en el que no habría lugar para nadie que pudiera rivalizar con su poder, y eso incluía a él. A medida que la figura de Napoleón se hacía más imponente, y que la centralización del poder se intensificaba, las diferencias entre ambos hombres se hicieron más notorias. Mientras Napoleón se entregaba a la construcción de su imperio, expandiendo sus dominios por toda Europa y buscando legitimar su autoridad a través de la monarquía hereditaria, Fouché seguía siendo un hombre del antiguo régimen revolucionario. Aunque en muchos aspectos era un pragmático dispuesto a adaptarse a las circunstancias, su visión política era diferente a la de Napoleón. Fouché nunca había sido un monárquico convencido, y aunque había aceptado el imperio por pragmatismo, seguía viendo con desconfianza el autoritarismo creciente de su líder. Una de las principales tensiones entre ellos fue la cuestión del control absoluto. Fouché, con su red de espionaje y su profunda comprensión de los mecanismos de poder, sabía que cualquier intento de centralizar el control en las manos de Napoleón podría significar su propio declive.
Además, Fouché nunca fue un hombre de compromisos absolutos. Para él, el poder era algo fluido, que podía cambiar en cualquier momento. Napoleón, sin embargo, deseaba un control centralizado y absolutista, donde no había espacio para las manipulaciones detrás de escena. El futuro de Fouché en el imperio dependía de su habilidad para navegar entre estas aguas turbulentas sin perder su poder. Fouché también fue consciente de los limitados márgenes de maniobra que le quedaban bajo el dominio absoluto de Napoleón. Si bien Napoleón confiaba en Fouché en cuanto a la represión y el control del orden interno, su creciente desconfianza hacia el ministro de Policía se hacía cada vez más evidente. La política del divide y vencerás que Napoleón empleaba para asegurarse de que no existieran rivales de poder dentro de su círculo más cercano era exactamente lo que Fouché temía, ya que la consolidación del poder imperial significaba, en última instancia, la desaparición de cualquier forma de política pluralista, algo en lo que él, aunque fuera por motivos personales, seguía creyendo. En 1804, cuando Napoleón se autoproclamó emperador, Fouché aceptó la decisión como parte del pragmatismo que siempre había guiado su carrera, pero a regañadientes. Aunque oficialmente permaneció como ministro de Policía, sus constantes desconfianzas hacia el régimen de Napoleón comenzaron a volverse más palpables. Fouché no dejaba de recordar las lecciones que había aprendido durante la Revolución. Los hombres en el poder nunca son eternos, y siempre hay que estar preparado para el cambio. A medida que Napoleón se mostraba cada vez más distante de sus antiguos aliados revolucionarios, y que el poder se concentraba en torno a la figura del emperador, Fouché se preguntaba si, como tantos otros antes que él, algún día también caería de la gracia de Napoleón. En este punto de la narrativa, Fouché comenzó a ser más consciente de las señales que indicaban que su tiempo en el poder podría llegar a su fin. Aunque no mostraba abiertamente su desconfianza, Fouché sabía que debía asegurarse de que su poder y su influencia en el imperio siguieran siendo sólidos, mientras mantenía un perfil bajo, dispuesto a actuar cuando fuera necesario. A pesar de sus temores, Fouché continuaba sirviendo a Napoleón, utilizando su red de espías y su control sobre la policía para preservar el orden. Sin embargo, en su mente ya comenzaba a gestarse la pregunta: ¿cuánto tiempo más podría sobrevivir bajo el régimen del emperador? Capítulo 8: La caída de un imperio. Fouché y la traición silenciosa. Con el tiempo, la relación entre Fouché y Napoleón se volvió más volátil. A pesar de que Fouché continuaba siendo una figura clave en el aparato estatal, el ambiente político en Francia estaba cambiando rápidamente. El poder de Napoleón crecía, pero con ello también lo hacía el descontento entre aquellos que antes lo habían apoyado. Fouché, que siempre había jugado con las sombras y las alianzas, comenzó a darse cuenta de que su lealtad a Napoleón no era la garantía de poder que había sido en los primeros días. Sabía que, si algo lo había caracterizado a lo largo de su carrera, era su capacidad para adaptarse y, si era necesario, cambiar de bando. A medida que el imperio napoleónico se expandía por Europa, Napoleón se encontraba más distante de aquellos que habían compartido con él en los primeros momentos de su ascenso. Los viejos revolucionarios, como Fouché, se veían desplazados por nuevos hombres de confianza, más cercanos al círculo íntimo de Napoleón. La falta de confianza de Napoleón en su antiguo ministro de Policía comenzó a quedar clara. Fouché era un hombre que había sobrevivido a través de las alianzas temporales, y al mismo tiempo, sabía que su posición podría desmoronarse en cualquier momento si el emperador decidía que ya no lo necesitaba. Las tensiones llegaron a su punto máximo durante los años de apogeo de Napoleón, cuando las guerras europeas se intensificaron y el imperio francés comenzó a sufrir reveses. La invasión a Rusia en 1812 fue un punto de inflexión en la carrera de Napoleón, y Fouché aprovechó este momento de crisis para empezar a distanciarse públicamente de la figura del emperador. Aunque su lealtad formal seguía siendo con Napoleón, Fouché entendió que las aguas estaban turbias y que la caída del emperador podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban. Fouché comenzó a organizar secretamente su propio círculo de influencia, en parte como una precaución y en parte como una estrategia a largo plazo. Mientras el imperio comenzaba a derrumbarse bajo las derrotas militares, la administración de Napoleón se veía cada vez más desorganizada. Fouché, que había demostrado su capacidad para gestionar el orden en momentos de caos, entendía que, en un imperio inestable, la lealtad no era suficiente para garantizar el poder. En el juego político que se estaba desarrollando, el control de la información y la capacidad de maniobrar en la oscuridad serían claves. Durante este periodo de incertidumbre, Fouché también aprovechó las disidencias dentro de la familia real y los círculos cercanos a Napoleón.
Su habilidad para detectar y fomentar las grietas en la estructura imperial le permitió acercarse a aquellos que veían en la caída de Napoleón una oportunidad para restablecer el orden. Con el deterioro de la situación política y las derrotas militares, Fouché vio el momento adecuado para actuar. En 1814, cuando la coalición de fuerzas extranjeras estaba a punto de invadir París, Fouché fue uno de los principales artífices de la negociación con los invasores. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que, en ese momento, Fouché ya había comenzado a preparar su propia jugada. No se trataba solo de salvar su vida, sino de posicionarse en el futuro de la política francesa. La caída de Napoleón fue una oportunidad para Fouché de emerger como una figura clave en la política postnapoleónica. En un momento en que los franceses ya no creían en el imperio, Fouché asumió un papel decisivo en la restauración de la monarquía. Su habilidad para operar en las sombras, para cambiar de lealtades según la conveniencia y para negociar con los enemigos de Francia, le permitió jugar un papel fundamental en la transición hacia la restauración borbónica. A pesar de la caída de su antiguo patrón, Fouché siguió siendo un hombre indispensable en la política francesa. A través de su astucia y capacidad para manejar las crisis, Fouché se convirtió en el hombre de confianza tanto de los enemigos de Napoleón como de los monárquicos. A lo largo de su carrera, su lealtad nunca fue absoluta, y su habilidad para cambiar de bando según las circunstancias lo convirtió en una figura polémica y fascinante. A pesar de su papel en la caída de Napoleón, Fouché no se detuvo. Entendió que el poder era efímero y que, en la política, la supervivencia era lo más importante. Siempre un hombre de la sombra, Fouché se convirtió en el nuevo poder detrás del trono de la Restauración. Capítulo 9. La restauración y la ambición de Fouché. Con la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía borbónica en Francia, Fouché se encontró ante una nueva oportunidad. La restauración significaba un cambio radical en el panorama político, y Fouché, siempre hábil para adaptarse a las circunstancias, comenzó a maniobrar con astucia para seguir en el centro del poder. Aunque algunos podrían haberlo considerado un traidor por haber colaborado con los enemigos de Napoleón, Fouché no veía la política en términos de lealtades fijas, sino como un juego de poder donde la supervivencia era lo único que importaba. Luis XVIII, el nuevo rey de Francia, necesitaba una figura que pudiera garantizar la estabilidad en un país que había estado en guerra durante más de una década. En un momento en que la restauración era todavía frágil y las tensiones entre los diferentes grupos políticos eran palpables, Fouché se ofreció a jugar un papel clave. Sin embargo, no fue fácil. Muchos de los antiguos realistas desconfiaban de él debido a su relación con la revolución y su papel en la caída de la monarquía. Aún así, Fouché comprendía que la política no era solo cuestión de lealtades, sino de manejar las circunstancias a su favor. En un principio, Fouché fue nombrado ministro de policía por Luis XVIII, lo que le permitió mantener el control sobre el aparato de seguridad del Estado. Desde esta posición, Fouché continuó jugando el mismo juego que había seguido durante el reinado de Napoleón: manipular las tensiones, administrar las alianzas y controlar la información. Aunque su papel era en teoría subordinado a la monarquía restaurada, Fouché no dudó en actuar con independencia cuando la situación lo requería. Sabía que, para conservar su poder, no podía depender exclusivamente del favor del rey. Una de las tácticas que Fouché utilizó fue capitalizar las divisiones internas del nuevo régimen. La restauración estaba lejos de ser homogénea. Había facciones dentro del ejército, la nobleza y el gobierno que discrepaban sobre la mejor manera de gobernar Francia. Mientras que algunos realistas querían restaurar por completo los privilegios de la nobleza y la Iglesia, otros, más moderados, preferían una Francia menos conservadora. Fouché, siempre astuto, se posicionó como un mediador capaz de manejar esas tensiones, pero sin comprometer su poder personal. A lo largo de este periodo, la figura de Fouché se convirtió en un símbolo de la ambigüedad política. Mientras el pueblo francés y los sectores de la sociedad se debatían entre la nostalgia por la era napoleónica y la aceptación de la restauración, Fouché se mantenía como una figura que trascendía esos conflictos. Su capacidad para navegar entre los diferentes grupos y su control sobre la policía política lo convertían en un personaje indispensable para la estabilidad del nuevo régimen, aunque al mismo tiempo, su lealtad al rey era siempre cuestionada. Fouché no era un hombre que buscara el protagonismo. Su poder estaba basado en las sombras, en la manipulación de los hilos invisibles que movían el destino de los políticos y de las masas. En una Francia aún traumatizada por las guerras napoleónicas, Fouché ofreció la imagen de un hombre que podía asegurar la paz, pero en realidad,
Su único objetivo era mantenerse en control, sea cual fuera el costo. En este sentido, su habilidad para actuar en la oscuridad y para utilizar los recursos del Estado a su favor se convirtió en uno de sus activos más valiosos. A medida que los años pasaban y la restauración ganaba en estabilidad, también aumentaban las tensiones en el entorno político de Fouché. Luis XVIII, aunque agradecido por los servicios prestados, no dejaba de ser consciente de que Fouché había sido una figura clave en la caída de Napoleón y, por lo tanto, su poder podía ser una amenaza para cualquier intento de consolidar la monarquía. Esto, combinado con la desconfianza de los sectores más conservadores hacia un hombre que había navegado entre diferentes regímenes, hizo que la situación de Fouché fuera cada vez más precaria. Sin embargo, Fouché seguía siendo un jugador esencial en la política francesa. Aunque los Borbones comenzaban a restablecer su dominio, la sombra de Napoleón seguía sobre el país. La relación ambigua entre Fouché y los monárquicos se mantenía tensa, pero el ministro de Policía sabía que su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse, y sobre todo, de su habilidad para manipular las circunstancias a su favor. De todos modos, Fouché no tardó en darse cuenta de que su tiempo en el poder era limitado. Los nuevos vientos políticos soplaban con fuerza, y Fouché sabía que, como siempre, tendría que estar listo para cambiar de bando si fuera necesario. Capítulo 10. El fin de una era. La caída de Fouché. El poder de Fouché, que había sido construido sobre su capacidad para maniobrar en las sombras y controlar las situaciones más delicadas, llegó a su fin cuando se encontró frente a un enemigo mucho más grande que cualquier figura política con la que hubiera tenido que lidiar antes: el desdén de aquellos en quienes había confiado. A medida que la restauración se afianzaba y los Borbones recuperaban el control, la figura de Fouché comenzó a resultar incómoda para los sectores más conservadores del régimen. Aunque Luis XVIII nunca llegó a desconfiar por completo de Fouché, la situación era cada vez más insostenible. A pesar de su habilidad para mantenerse en el centro del poder, la desconfianza en él crecía por parte de quienes lo veían como una figura demasiado ambigua, demasiado capaz de traicionar. En el momento en que Fouché consideraba que su situación estaba estabilizada, comenzaron a surgir disputas internas dentro del gobierno. La monarquía restaurada tenía sus propias divisiones, entre los nobles tradicionales que anhelaban el regreso absoluto de las antiguas costumbres y los moderados que veían la necesidad de un acercamiento más gradual con la modernidad. Fouché, con su carácter pragmático, nunca fue completamente fiel a ninguna de estas facciones. Su única lealtad era hacia sí mismo y hacia el poder que pudiera seguir ejerciendo. Sin embargo, esta falta de lealtad clara hacia el nuevo régimen no pasó desapercibida. En 1816, un cambio fundamental ocurrió. Fouché fue apartado de su cargo como ministro de Policía por Luis XVIII. Aunque había mantenido su influencia durante años, el rey y su círculo cercano decidieron que el hombre que había sido esencial para el establecimiento de la restauración ya no encajaba en los nuevos planes de la monarquía. La desconfianza hacia Fouché llegó a un punto crítico, y su caída fue inevitable. El hombre que había sido una sombra detrás de las grandes figuras del poder ya no tenía cabida en el nuevo orden de Francia. El mismo Fouché, consciente de que su papel había sido vital para la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía, se dio cuenta de que ya no podía mantenerse en el centro del poder político. El mismo juego de manipulación que lo había colocado en lo más alto también lo había hecho vulnerable. Lo que siguió fue un periodo de transición para Fouché. La pérdida de su cargo no significaba el fin de su influencia, pero sí le mostró que el fin de una era estaba más cerca de lo que él pensaba. A pesar de que sus intentos de regresar al poder fueron variados, Fouché ya no pudo recuperar la prominencia que había tenido durante la era napoleónica. Intentó hacerse un lugar en la política, pero las circunstancias y el poder del rey Borbón lo dejaban al margen. La restauración del orden burgués y monárquico, sin la agitación de las guerras napoleónicas, ya no le ofrecía el campo fértil en el que Fouché había prosperado. En sus últimos años, Fouché se encontró atrapado entre el deseo de seguir siendo relevante y la realidad de su decadencia política. A pesar de sus maniobras, ya no podía evitar que la política francesa se moviera más allá de su influencia. La historia de Fouché, un hombre que había sido capaz de manipular las corrientes políticas a su favor, llegaba a su fin cuando la marea de la restauración lo arrastró fuera de la orilla del poder. Fouché vivió sus últimos años en relativa oscuridad, consciente de que había sido una de las figuras más complejas y ambiguas de su tiempo, pero sin poder cambiar el curso de su destino. En su retiro, se mantuvo apartado de la vida pública, aunque su legado como un maestro de la
Intriga política y la traición se consolidó con el tiempo. A pesar de su caída, Fouché dejó una marca indeleble en la historia de Francia. Capítulo 11. El ocaso de Fouché, la sombra del pasado. Tras su caída en desgracia, Fouché se encontró en una especie de limbo político. Había sido una figura esencial para el curso de los acontecimientos de Francia, pero la Restauración, con su necesidad de estabilidad y orden, ya no podía permitir un hombre como él en las esferas de poder. Despojado de su título y alejado de los círculos de influencia, Fouché se retiró a un exilio de facto, aunque su mente seguía trabajando en los oscuros pasillos de la política. Sabía que su tiempo de gloria había pasado, pero, como siempre, no podía renunciar a la idea de que, de alguna manera, su nombre sería recordado. Fouché no era el tipo de hombre que se retiraba fácilmente del escenario. Su necesidad de poder y control, aunque en una forma más discreta, seguía siendo una parte fundamental de su ser. Durante estos años de retiro, Fouché intentó, en vano, regresar a la política. En 1819, tras un intento fallido de obtener el puesto de ministro del Interior, se dio cuenta de que su poder ya no tenía la misma magnitud. Los viejos aliados que una vez lo apoyaron ya no lo consideraban confiable, y los nuevos líderes del país, aún enraizados en la Restauración, lo veían como una reliquia de un pasado turbio. Francia, con su creciente estabilidad, parecía haber olvidado al hombre que había jugado con las sombras del poder como pocos. Aunque Fouché se mantuvo en contacto con algunos de sus antiguos aliados, su influencia se había disipado. Las cartas y comunicaciones que aún recibía eran en su mayoría de carácter privado, y el peso de su figura en la política francesa era cada vez más ligero. A pesar de su decepción, Fouché se mantenía firme en su convicción de que el curso de la historia no había terminado para él. Después de todo, había sobrevivido a la caída de la Revolución, al ascenso y caída de Napoleón, y a la restauración de la monarquía. En su mente, había vivido más vidas políticas que muchos otros. Sin embargo, el panorama había cambiado, y sus intentos por recuperar el poder fueron siempre infructuosos. Durante este periodo de declive, Fouché también se dedicó a escribir sus memorias. Aunque su vida ya no estaba llena de la acción vibrante de los días de la Revolución o de las intrigas del Imperio, las páginas de sus memorias ofrecían una visión aguda de la política de su tiempo. En ellas, Fouché reflexionaba sobre las maniobras que lo habían colocado en el corazón de la política francesa y sobre cómo había utilizado su destreza política para adaptarse a los cambios y sobrevivir. No obstante, estos escritos también reflejaban una cierta amargura, pues Fouché sabía que la historia no le rendiría homenaje como había deseado. Fouché, a pesar de sus éxitos pasados, nunca logró reconciliarse con su papel en la historia. Aunque había sido un hombre clave en la transición de una era revolucionaria a otra imperial y luego monárquica, se dio cuenta de que el poder, tan volátil y efímero, no perdona a los que lo buscan desde las sombras. A medida que la historia de Francia avanzaba, el nombre de Fouché comenzaba a desvanecerse de la memoria colectiva, y su ambición desmedida se convirtió en una lección sobre el costo de la traición y la manipulación. La figura de Fouché, el hombre que había jugado todos los bandos con tal destreza, se convirtió en un ejemplo sombrío de cómo el poder absoluto, aunque deseado con intensidad, no siempre deja un legado duradero. La misma astucia que le permitió ascender en la política francesa fue también la causa de su desaparición. En su último retiro, Fouché nunca dejó de ser el hombre que había conocido las sombras del poder, pero ya no podía controlar el destino de aquellos que le habían sucedido. En 1820, tras años de intento de regresar a la vida política y después de varios fallidos intentos de negociaciones y acercamientos, Fouché se retiró definitivamente a su residencia en Nantes, donde pasó sus últimos años de vida en silencio. Murió en 1820, a los 66 años, sin poder recuperar el poder que había ostentado durante la Revolución y el Imperio, y sin la gloria que había esperado alcanzar al final de su vida. Capítulo 12. La inmortalidad de la sombra. El legado de Fouché. El tiempo ha tenido una forma peculiar de tratar con las figuras como Joseph Fouché. A pesar de la pérdida de poder que sufrió en sus últimos años, su nombre sigue resonando en la historia como uno de los más enigmáticos y complejos personajes del período napoleónico y postnapoleónico. Aunque su figura se desvaneció de la escena política de Francia al final de su vida, la huella de sus acciones no desapareció por completo. Fouché dejó un legado que ha perdurado en los estudios sobre la política de su tiempo, sobre la Revolución Francesa, el Imperio y la Restauración. Su habilidad para manipular las instituciones y mantenerse en el centro del poder, sin importar las circunstancias,
es vista tanto como una muestra de su genio político como de su falta de principios. Su vida y su carrera fueron una serie de movimientos estratégicos diseñados para garantizar su supervivencia, pero también estuvieron marcadas por la falta de lealtad y la traición. En las décadas que siguieron a su muerte, la figura de Fouché fue objeto de controversia. Algunos lo consideraron un héroe, un hombre capaz de preservar el orden en tiempos de caos, mientras que otros lo vieron como un villano, una figura maquiavélica cuya ambición personal era más importante que el bienestar de la nación. A lo largo del siglo XIX, se le retrató de diversas maneras, como un genio político, un traidor, un hombre atrapado entre su lealtad a la patria y su deseo de poder personal. Cada interpretación de Fouché lo veía desde una óptica distinta, pero todas coincidían en su capacidad de supervivencia. La publicación de sus memorias, aunque no tan reveladora como él había esperado, ayudó a consolidar su lugar en la historia. Aunque sus escritos fueron a menudo desordenados, y en muchos casos, intentaron exculparlo de sus decisiones más cuestionables, las memorias de Fouché ofrecieron una mirada única al trasfondo político de la revolución y el imperio. Sus relatos sobre las intrigas de la época, las decisiones estratégicas que tomaba y sus visiones sobre la naturaleza del poder político continúan siendo estudiadas en las universidades y analizadas por historiadores. Si bien Fouché nunca fue un hombre de grandes discursos filosóficos, su vida fue, en sí misma, una lección sobre cómo la política puede ser una guerra constante por el control, la manipulación y la supervivencia. A lo largo del tiempo, Fouché se convirtió en un símbolo de las tensiones inherentes a la política. La habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, la ambigüedad moral y la flexibilidad en la lealtad le dieron un lugar privilegiado en los estudios sobre la política moderna. Si bien su figura fue oscurecida por su constante maniobra en las sombras, también resultó fascinante por su habilidad para ver las oportunidades donde otros solo veían riesgos. Hoy en día, Fouché es recordado no solo por su papel como ministro de policía de Napoleón y Luis XVIII, sino también como un hombre cuya carrera ejemplifica los dilemas morales y éticos a los que se enfrenta cualquier político que se vea atrapado en los torbellinos de la historia. Como personaje histórico, Fouché sigue siendo una figura polarizante. Aquellos que lo ven como un maestro de la política lo admiran por su capacidad para sobrevivir a través de épocas tumultuosas, mientras que otros lo critican por su falta de principios y por no tener lealtad más allá de su propio poder. Fouché fue un hombre que entendió las reglas del poder, pero también fue una figura trágica, pues vivió bajo la constante sombra de sus propios actos. En su ascenso, hizo todo lo que estuvo a su alcance para sostenerse en la cima, pero a medida que el tiempo pasaba, su legado pasó de ser un ejemplo de destreza política a una advertencia sobre los peligros de una ambición desmedida. Capítulo 13. Fouché en el ojo del huracán, la larga sombra de su pasado. En sus últimos años de vida, Fouché se enfrentó a la realidad de que el poder que había disfrutado, tan efímero y fluido, nunca podría ser recuperado. Durante su época de influencia, las decisiones que tomaba cambiaban el curso de la historia, pero, al final, el poder absoluto, aunque admirable, se mostró insostenible. Después de ser apartado del gobierno, sus esfuerzos por recuperar su lugar en el centro de la política fueron constantes pero fútiles. La restauración no era un terreno que favoreciera a un hombre como él, cuyas lealtades y estrategias de supervivencia habían sido cuestionadas demasiadas veces. Fouché, a pesar de su decadencia política, nunca perdió su afán por permanecer relevante. Intentó varias veces en su retiro acercarse a los círculos de poder, buscar nuevos apoyos y posiciones, pero los recuerdos de su pasado y la sombra de sus traiciones se cernían sobre él. La relación con los monárquicos se había enfriado, y los nuevos líderes de Francia no lo veían como un aliado potencial, sino como un peligro inminente. A lo largo de los años, se fue alejando cada vez más de la política activa, pero su nombre aún figuraba en los círculos de la alta sociedad francesa, especialmente en las conversaciones entre los políticos que discutían los eventos pasados. La decadencia física de Fouché también marcó un punto de inflexión en su vida. Los años de ambición y de trabajo bajo la presión constante de manejar los hilos del poder finalmente pasaron factura. Fouché, que había sido un hombre astuto, calculador y hábil para manipular las emociones y las decisiones de los demás, ya no podía mantener el ritmo de una política que se había transformado en algo más rígido, más conservador, y que requería lealtades claras. En sus últimos años, se dio cuenta de que su habilidad para jugar en las sombras ya no era suficiente. No obstante, su figura seguía siendo objeto de fascinación, especialmente entre los estudiosos de la Revolución y el Imperio. El historiador del futuro,
que miraba hacia el pasado para entender las tensiones políticas y las intrigas que formaban la base de la historia de Francia, encontraba en Fouché un personaje clave. Aquellos que estudiaban la historia de las transformaciones de la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón y la posterior restauración, no podían evitar volver sobre su figura. Fouché, un hombre que había sido fundamental para el régimen de Napoleón y cuya capacidad para moverse entre diferentes facciones había sido prodigiosa, era la encarnación de la ambigüedad política. A pesar de su retiro, Fouché continuó recibiendo ofertas y propuestas de exiliados que lo veían como una figura potencialmente útil. Algunos incluso le ofrecieron puestos en el extranjero, aprovechando su vasto conocimiento de la política europea y su destreza para negociar con gobiernos extranjeros. Pero Fouché, que ya se sentía un hombre desilusionado por las vueltas del destino, rechazó estas oportunidades. El poder, en su forma más pura, le había sido arrebatado, y nada parecía ser capaz de restaurar la magnificencia que alguna vez alcanzó. En 1820, después de años de intentar sin éxito recuperar su posición y en medio de una salud cada vez más deteriorada, Fouché falleció en su residencia de Nantes. Su muerte fue en gran medida desapercibida por aquellos que le habían conocido en su apogeo. Sin embargo, para los estudiosos de la historia, la partida de Fouché marcó el fin de una era, la desaparición de uno de los arquitectos más complejos de la política francesa. El hombre que había controlado los destinos de tantos, que había jugado las cartas del poder con tal maestría, terminó sus días sin la gloria que había anticipado. Si bien el recuerdo de su astucia perduró, el hombre mismo ya no podía influir en el curso de los acontecimientos. En la Francia que se levantaba tras la caída de Napoleón, Fouché se había convertido en una figura del pasado, un hombre cuya lección más importante había sido que el poder no perdona a aquellos que, como él, se aferran a él con demasiada fuerza. Capítulo 14. El legado ambiguo de Fouché. Reflexiones finales. La historia de Joseph Fouché, un hombre que vivió en las sombras del poder y que manejó con destreza los hilos de la política, es una de las más fascinantes y contradictorias del período revolucionario y napoleónico. A lo largo de su vida, Fouché mostró una capacidad sorprendente para adaptarse a las circunstancias, jugar con las lealtades y sobrevivir a los cambios de régimen. Sin embargo, su legado es un enigma, marcado por la ambigüedad de sus acciones y la naturaleza cambiante de su ambición. Fouché fue un maestro de la supervivencia política, capaz de aliarse con Napoleón, traicionar a la revolución y luego, con igual facilidad, someterse a la restauración monárquica. Su astucia y pragmatismo fueron claves para mantenerse en el centro de la política francesa, pero también fueron los que lo convirtieron en un hombre desconfiado por muchos. Su habilidad para moverse entre los diferentes regímenes, mientras mantenía su propia agenda personal, lo convirtió en una figura esencial, pero también en un símbolo de la traición y la manipulación. Aunque su influencia fue crucial en el ascenso de Napoleón y su gobierno, Fouché no pudo escapar de las mismas fuerzas que ayudaron a levantar a Napoleón del polvo. Al igual que el emperador, Fouché no pudo evitar el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias políticas. La restauración, que trajo consigo un regreso al orden monárquico, no pudo tolerar a un hombre tan marcado por la revolución y el imperio. En su exilio voluntario y en su retiro, Fouché ya no pudo imponer su voluntad de la misma manera, y, finalmente, la política francesa continuó sin él. Pero, ¿cómo debe ser recordado Fouché? ¿Como un héroe que supo manejar el caos para preservar el orden, o como un hombre que, en su ansia de poder, vendió sus principios? La historia es ambigua en su juicio. Para algunos, fue el político brillante que garantizó la supervivencia de Napoleón y, posteriormente, la estabilidad durante la restauración. Para otros, fue el hombre de la traición y el oportunismo, cuyo único objetivo era su propio beneficio, sin importar el costo que ello conllevaba para su país. En sus memorias, Fouché se presentó como un hombre de principios, alguien que había actuado siempre con la mejor intención para Francia, pero las páginas de esos escritos no lograron borrar la sospecha que acompañaba su figura. La historia, en última instancia, no olvida la traición ni la falta de lealtad, aunque el pragmatismo de Fouché le permitió sostenerse por encima de las circunstancias durante tantos años. Su vida y su carrera son una lección sobre los límites del poder y los peligros de la manipulación política. El nombre de Fouché sigue siendo un recordatorio de cómo la política puede transformar a las personas, obligándolas a tomar decisiones difíciles, pero también de cómo la ambición desmedida puede corromper incluso a los hombres más brillantes. Hoy en día, Fouché es estudiado tanto en las aulas de historia como en los análisis políticos,
Y su nombre sigue siendo mencionado cuando se habla de figuras que supieron jugar con las sombras del poder. Sin embargo, su legado sigue siendo polémico. ¿Es un hombre digno de admiración por su astucia política, o un personaje condenado por su falta de principios? En última instancia, el legado de Fouché es tan multifacético como el propio hombre. Un hombre cuya carrera estuvo marcada por la astucia, el oportunismo y, sobre todo, la supervivencia, pero que también dejó una marca indeleble en la historia de Francia, tanto como símbolo de su turbulento siglo XIX como lección de los peligros inherentes a la ambición sin límites. Gracias por escuchar este capítulo de nuestro audiolibro. Si te ha gustado la narración, no olvides apoyar el canal dándole me gusta, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote para más contenido. Tu apoyo hace posible que sigamos creando más historias para ti. Hasta la próxima.